fue anunciado, recibimos a Hernán Bonilla, a quien le agradecemos su presencia esta mañana. Bueno, gracias por venir, buen día. ¿Qué tal? Muchas gracias, Nicolás. ¿Hago mal en decir que es uno de los mayores abanderados del libre comercio en el Uruguay? No, me gusta, lo voy a empezar a usar. Un liberal a ultranza. Liberal sí, hay distintas razas de liberales, ¿no? Hay distintos... Esto me interesa. Hay liberales más clásicos, hay liberales más libertarios, hay liberales conservadores, hay gente incluso que se define como liberal de izquierda. O sea, hay distintos tipos, ¿no? Yo soy partidario de la libertad económica, sin dudas, así que entra bien el tema del defensor del libre comercio, también liberal en lo político, en la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y en las libertades individuales, en lo que son los derechos de la persona también, así que... Un liberal en el estricto sentido de la definición. Es el liberal clásico. Eso exactamente. Bueno, hablando del liberalismo, quizás, o sin quizás, cuando se da la salida de Dilma Rousseff del gobierno de Brasil, ya había sucedido la asunción de Macri, uno podía decir, bueno, ahora sí, el Mercosur, por fin nos dejamos de ese proteccionismo que muchas veces encierra y encapsula a los países, todo lo que hayamos vivido con el kirchnerismo en cuanto a las exportaciones uruguayas. Me acuerdo que había un sentimiento de que con estas filosofías políticas más aperturistas, más pensando en el libre comercio, el Mercosur iba a ingresar en una nueva fase, una nueva etapa, con una ventana abierta, con aire renovado. Pasaron algunos meses y lo que nos encontramos es con esta situación, que en Argentina siguen sin liberarse del todo las exportaciones de productos uruguayos y el ingreso de productos uruguayos, y con esta situación en Brasil, que yo creo que es de una gravedad inusitada, no solamente por la decisión, sino por el motivo, por la explicación de esa triangulación que realmente es poco creíble. ¿Cómo se explica? Lo que pasa es que yo creo que pecaron de ingenuos quienes pensaban que la dinámica del Mercosur podía cambiar en base a el signo de los gobiernos que tuvieran Argentina o Brasil. Los dos países tienen sus propias lógicas internas, sus propios grupos de presión, su propia dinámica política, que lleva a que tengan la defensa de algunos intereses permanentes que en muchos casos coliden con lo que son los intereses del Uruguay. Y eso no cambia porque haya un gobierno de izquierda o de derecha. Que esté Temer o que esté Dilma, que esté Macri o que esté Cristina, puede cambiar en algún caso las relaciones diplomáticas. El gobierno de Macri es más amistoso que el gobierno de Kirchner para el Uruguay. En algunas cosas se puede avanzar, pero cuando llega la hora de la defensa de los intereses comerciales, pesan más para el gobierno de Argentina los grupos de presión internos, los industriales, los distintos grupos que se pueden ver afectados por las importaciones que llegan desde Uruguay, y lo mismo pasa en Brasil. A lo que en el caso de Brasil se agrega también un tema político, de la relación que ha tenido el gobierno uruguayo con el gobierno de Temer no ha sido la mejor, ahí hay un error. Y después hay un error comercial que también está detrás de estas noticias de estos últimos días, que tiene que ver con la suba de la tasa consular que hizo Uruguay, que es una medida desacertada desde el punto de vista de Uruguay, desde el punto de vista de la inserción internacional de Uruguay, pero que también afecta nuestras relaciones con Argentina y con Brasil, porque lo subimos para todo el mundo, pero también para el Mercosur. Claro, pero ¿de verdad podemos pensar que esta decisión de Brasil puede tener que ver con la tasa consular? No, esto me parece que es un tema de lógica interna, por eso la noticia surge de la reunión con los diputados y los senadores brasileños que son defensores del lobby agropecuario, ¿no? Allí surgió la noticia, por eso las autoridades de Uruguay decían que se enteraron por las noticias, porque surgió en el día de ayer cuando se produjo esa reunión. Entonces no es una respuesta a ahora. Uruguay hoy no tiene las mejores relaciones con el gobierno brasilero y nuestras medidas de política comercial no han sido las más acertadas. Ahora, la posibilidad de... A ver, quiero hablar sobre el futuro del Mercosur, pero primero también aprovechando la expertise y el conocimiento que usted tiene, ¿qué efecto puede tener recurrir ante la OMC? En este caso, ¿qué sucede? Hay como dos cosas, ¿no? Las autoridades uruguayas decían, vamos a recurrir a los organismos de resolución de controversias del Mercosur y vamos a ir a la OMC. Los organismos de resolución de controversias del Mercosur no sirven para nada, porque nunca sirvieron para nada. Un saludo a la bandera. Un saludo a la bandera.
Ir a la OMC desata algún otro mecanismo, pero es muy lento y muy burocrático. La solución no va a venir por ahí tampoco. Porque además no hay, puede hacerle o no hacerle caso después Brasil a la recomendación de la OMC. Hay también distintas barreras arancelarias. Esta situación un tanto absurda que se está dando de que como nos frenan los camiones, nosotros le frenamos los camiones de ellos, y si nos dejan pasar un camión le dejamos pasar uno. Es absurdo eso, entrar en esa lógica. Es una lógica infantil para los dos países. Es ridículo llegar a una situación en la que estemos viendo, bueno, me dejas pasar uno, te dejo pasar otro. Qué lejos estamos del proyecto original del Mercosur, que era una zona de libre comercio en la región y que sirviera para insertarse juntos en el mundo. Bueno, pero a eso apuntaba yo. ¿Es pensable una zona de libre comercio con el lobby de los empresarios industriales de San Pablo, con el lobby agropecuario de Río Grande del Sur, con la situación de la República Argentina? Estamos negociando con la Unión Europea, y la Unión Europea, que presuntamente están mucho más avanzados y desarrollados y superadores en una etapa de la fase de inserción internacional y del libre comercio que nosotros, parece que el acuerdo va a naufragar porque no nos habilitan una cuota cárnica. O sea, sí. ¿Existe el libre comercio? Esa es la pregunta que uno se termina haciendo. ¿De verdad existe el libre comercio? ¿Existe el verdadero libre comercio? Es decir, el libre comercio libre, sin cuotas, sin dejar productos afuera. Existe a veces producto de negociaciones complejas que llevan años. Hay países que lo han logrado en América Latina. Los países de la Alianza del Pacífico tienen tratados de libre comercio que funcionan con muchos países, acceden a la mayor parte del producto mundial con tratados de libre comercio, que en la mayoría de los casos es comercio sin cuota y sin aranceles. Después siempre algún problema hay, pero en el grueso eso funciona relativamente bien. El problema de Uruguay está en que el Mercosur no logra firmar tratados de ningún tipo. A Uruguay solo no lo dejan negociar. Recientemente estuvo el caso de China, que el gobierno uruguayo quiso avanzar, Brasil dijo que no, y los chinos dijeron no vamos a pelear con Brasil por Uruguay, se acabó. Entonces, existe el libre comercio, deberíamos avanzar hacia que Uruguay firme más tratados de libre comercio. Yo le veo muy difícil que el Mercosur lo haga, por lo que vos decías de que la Unión Europea tiene sus propios problemas internos, sus propios lobbies internos, son muchos países con intereses distintos y que en algunos chocan con lo que puede ser un tratado con el Mercosur. Si a eso se le suma que en el Mercosur somos pocos con intereses divergentes y que a Brasil le importa más bien poco el tratado con la Unión Europea y aparecen las trabas estas de la carne, que para Uruguay es muy importante, o sea, firmar un tratado con la Unión Europea dejando afuera un producto fundamental para Uruguay hace poco sentido, y el Tratado de Mercosur-Unión Europea está por firmarse desde hace 20 años, ¿no? O sea que por ese lado yo veo difícil que haya avances en el libre comercio. ¿Y tiene sentido un Mercosur así? Bueno, deberíamos empezar a plantear seriamente la posibilidad de, bueno, si tenemos problemas para colocar los productos lácteos, en Argentina las importaciones de productos, amén de que ya Argentina no es el destino relevante que fue en algún momento para las exportaciones uruguayas, pero ciertamente se sigue enfrentando con problemas para el ingreso de productos uruguayos. No tenemos la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea por esta circunstancia de la cuota cárnica, que seguramente, no sé, no creo que a la Unión Europea le interese firmar un tratado de libre comercio con Uruguay, pero eventualmente no tendríamos esos problemas. ¿Habría que empezar a replantearse, o por lo menos empezar a debatir en serio si nos conviene seguir en el barrio? Seguir en el barrio, o sea, en el barrio sí. Uruguay no se va a mudar de escenario, pero seguir en el barrio hablo de seguir con este Tratado de Libre Comercio del Mercosur. Hay una realidad geopolítica a la que no podemos escapar, ¿no? Lo que vos decís, no podemos mudar de barrio, nuestros vecinos van a seguir siendo Argentina y Brasil, en muchos temas vamos a tener, y es positivo tener buenas relaciones, en el turismo dependemos mucho de Argentina, hay rubros, algunos rubros industriales que en que Argentina, aunque hoy es un porcentaje bajo de las exportaciones totales, en algunos rubros en particular Argentina sigue siendo importante. Lo que me parece que hay que entender es que en temas de inserción internacional y de comercio es un tema de qué es lo mejor para Uruguay, no el tema de las afinidades ideológicas, la patria grande o qué nos gusta. El tema de las afinidades ideológicas saquémoslo, porque ya sabemos que con el gobierno de Temer afinidad ideológica no hay. Con el de Macri hay una buena sintonía de trabajo, pero no hay una afinidad ideológica, y con Cartes tampoco hay una afinidad ideológica.
No, pero eso va y viene, ¿no? El signo de los gobiernos va y viene, no cambia la dinámica, me parece, del Mercosur. Eso me parece que es lo que hay que tener claro. O sea, no vamos a... ya pasó que hubo gobiernos de distinta sintonía, más de izquierda, más de derecha, y la dinámica no cambia mucho. El asunto es un tema de costo-beneficio. ¿Qué le conviene más a Uruguay? ¿Ganamos más siguiendo en el Mercosur como está o ganamos más si buscamos un camino propio? Y el tema también está en esto de quedar a mitad de camino, tampoco es lo mejor, ¿no? Y si usted tuviera que arriesgar, ¿cómo ganamos más? ¿Siguiendo en el Mercosur como está o buscando un camino propio? Yo creo que hay que hacer un estudio del costo-beneficio que hoy no existe y creo que es una de las tareas que tenemos por delante para hacer. Es un ejercicio que es el que... Porque esta decisión no puede basarse en decisiones ideológicas. No es me gusta más o me gusta menos el Mercosur. Es ¿a Uruguay le conviene seguir en el Mercosur o a Uruguay no le conviene? Y yo creo que ese estudio es el que nos tiene que decir, a ver, ¿nos conviene si logramos firmar Tratado de Libre Comercio con tales países? O de repente hay una estrategia que podría ser razonable para Uruguay si se puede realizar, que es la de mantener los beneficios arancelarios del Mercosur, permanecer formalmente en el Mercosur, pero tener una política de inserción externa propia. Eso en principio sí se puede, es algo parecido a lo ideal. Alguien le diría, las quiere todas. Yo quiero lo mejor para Uruguay. Bueno, cuando el CED haga el estudio ese sobre si conviene o no conviene, ya queda intimado de presentarlo aquí en este espacio. Vamos a hablar de otros asuntos, nos quedan algunos minutos de entrevista. Se dio a conocer hace relativamente poco un índice muy famoso en cuanto a la libertad económica y Uruguay retrocedió algunos puestos. Expliquémosle a la gente una vez más de lo que se trata y qué es lo que nos indica ese índice de libertad económica. Es un índice que realiza el Instituto Fraser de Canadá, que es el índice de libertad económica más usado a nivel mundial, a nivel empresarial, a nivel académico. El CED hace la pata uruguaya y lo copublica en Uruguay con un informe específico sobre Uruguay. Lo que mide es distintas áreas de cómo está el país en libertad económica, en libertad de comercio internacional, justamente en regulación, en tamaño del Estado, en impuestos, en estabilidad de la moneda. Y eso nos da un panorama que es muy importante, porque el estudio también encuentra todos los años a nivel internacional que los países que tienen un puntaje más alto de libertad económica son los que tienen un mayor ingreso por habitante, son los que tienen menos pobreza, son los que tienen más cuidado del medio ambiente, son los más democráticos. La correlación entre libertad económica y todas las variables deseables de desarrollo económico y social es clarísima. Entonces, por eso es importante el índice, porque nos dice si estamos transitando en un camino que nos permita avanzar hacia el desarrollo o no. Y en ese camino, en el último dato, Uruguay crece un poco en el puntaje. Somos un poco más libres que antes. Un poquito más. Pero si uno ve la evolución de los últimos años, venimos retrocediendo. Supimos estar en el puesto, alrededor del puesto 40 en 2011 y hoy estamos en el puesto 68. Entonces, venimos retrocediendo y eso se da porque el puntaje de Uruguay es relativamente estable y bajó un poco en la tendencia, pero es más bien estable, mientras el promedio del mundo viene avanzando y va avanzando en libertad económica y es muy claro que los países que más crecen y que más se desarrollan hacen reformas que van a favor de la libertad económica. La semana pasada apareció en el semanario Búsqueda algún adelanto de este trabajo y marcaba un dato que realmente, claro, uno veía el titular y llamaba la atención. Uno se podría poner a pensar que incluso por las críticas internas que recibió, el gobierno de José Mujica no fue el más propicio para avanzar en la libertad económica por aquello que hablamos de los dos equipos de gobierno, por la prioridad que le dio José Mujica a la inversión de las empresas públicas y el rol del Estado en torno a ese asunto. Entonces, uno desde el punto de vista ideológico podría pensar que quizás fue el gobierno menos pro desarrollo de la libertad medida por estos índices. Insisto, en la libertad económica, no estoy hablando de otras cuestiones. Sin embargo, lo que indica el índice es que el gobierno de José Mujica fue el de mayor, el que encontró Uruguay mejor posicionado en el ranking de libertad de desarrollo económico. ¿Cuál es la explicación? Es así. Lo que ocurre es que el índice de Uruguay, el puntaje de Uruguay en el índice no cambia demasiado a lo largo del tiempo. Entonces, una pequeña suba
estamos hablando que estuvo en el gobierno Mujica, es un índice que va de 0 a 10 y estuvo en 7,36 en el gobierno Mujica y está en 7,17. O sea, no son variaciones muy grandes en el índice. Entonces, tiene que ver con que en algunos indicadores que Uruguay mejoró, poco dio para que fuera el mejor puntaje de los últimos años y que algunos de los aspectos que hoy nos pueden haber hecho retroceder pueden ser decisiones del gobierno Mujica que se sienten más en el largo plazo. O, por ejemplo, los aumentos tributarios de estos últimos tiempos tienen que ver con el déficit fiscal que generó el gobierno Mujica, pero que no se sintieron en ese momento, sino que se sienten ahora. O sea que no necesariamente quiere decir que el gobierno Mujica fue el que hizo avanzar Uruguay en ese momento en el libre comercio, que el gobierno de Vázquez actual en relación al de Mujica esté menos a favor de la libertad económica, sino más bien que el puntaje de Uruguay es muy estable con ligeras variaciones hacia arriba y hacia abajo. Claro, de todas maneras, creo que eso también, imagino yo, para el inversor, más allá de si Uruguay se está desarrollando en pos de la libertad económica a mayor o menor velocidad, imagino que cierta estabilidad es una buena cosa. Saber que más allá de quién esté en el gobierno no hay ni sobre todo que no haya retrocesos importantes, debe ser bien valorado. Sí, uno podría decir, el mayor acierto de los gobiernos, de las administraciones de Uruguay en los últimos años ha sido que mientras que algunos países de la región cometían errores gravísimos de política económica, ejemplo, la Argentina de los Kirchner, el gobierno uruguayo mantuvo una estabilidad de reglas de juego que permitió el desarrollo de la inversión, que vinieran muchos inversores argentinos espantados de Argentina. Eso fue positivo, eso es algo a favor. Ahora, estabilidad de reglas de juego es algo positivo. La estabilidad en el puntaje del índice de libertad económica no. Lo que sería deseable para que Uruguay creciera más y avanzara en desarrollo social y económico es que pudiéramos tener un mejor puntaje de libertad económica. 40 segundos, porque es lo que me queda. 2, 3 medidas que nos podrían hacer avanzar en pos de ese desarrollo económico y mayor libertad económica, dando por válido que usted dice que es el mejor escenario. Cuanto mayor libertad económica, mayor desarrollo de la sociedad. Seguramente esta no es la única visión que existe y podríamos poner a alguien acá que diga, bueno, la libertad económica per se no garantiza un mayor desarrollo, pero dando por válida esa aseveración, ¿cuáles son los 2, 3 puntos en los que se podría rápidamente mejorar? Hay varios. Uno es una agenda pro competitividad, diría yo, que tiene que ver con el tema de infraestructura, que para Uruguay es un cuello de botella para el crecimiento importante, pensando en crecer en el largo plazo, la mejora en la regulación de los mercados, mejoras reglas de juego para quien quiera invertir, chico o grande, para cualquiera, reglas parejas y mejores para todos. El mercado de trabajo hay que modernizarlo, eso es una gran área que tiene Uruguay por delante. La inserción internacional, Uruguay tiene que tener una inserción internacional de mucha mejor calidad de la que tiene hoy. Tenemos que acceder a los mercados que acceden nuestros competidores en las mismas condiciones. Hoy nuestros empresarios tienen una piedra atada al pescuezo de los aranceles que tienen que pagar cuando otros países que exportan las mismas cosas que Uruguay no los pagan. Y yo diría que otra gran área es la reforma educativa, que es otro tema donde nos vamos quedando atrás y que al final también pega en el desarrollo económico. Hernán Bonilla, le agradecemos su presencia esta mañana. Muchas gracias, a las órdenes. La pausa y seguimos con muchas más noticias.